Qué bendición volvernos a reunir y estar aquí presentes para escuchar una palabra de Dios para ti y para mí. Esto es la iglesia por las casas. Sabemos que tenemos problemas para reunirnos en las congregaciones, en los templos, pero hemos traído la iglesia a las casas. Ahí donde usted enciende, ya sea su televisor, su celular, su iPad, su computador, está haciendo entrar la iglesia a las casas. Y por eso estamos agradecidos con Dios, que nos permite este medio para poder difundir su palabra y escuchar una palabra de Dios para ti. Usted ya está leyendo el tema de lo que queremos hablar a esta hora. Dios nos está hablando. ¿Cómo es eso que Dios nos está hablando? Sí, Dios siempre habla a sus hijos. El problema es que nosotros no nos apercibimos ni le entendemos muchas veces lo que Dios está hablando. Dani Berrío dice en una de sus alabanzas que debemos de entender lo que Dios está hablando. Y queremos hablar acerca de eso. Leamos qué dice la palabra de Dios ahí en la epístola a los Hebreos. En el capítulo 1, los primeros 2 versículos, dice de la manera siguiente. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, dice, asimismo hizo el universo. Me gusta eso del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense que eso es verdad. Dios siempre ha estado hablando a nuestras vidas. Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. El objetivo de Dios ha sido eso, comunicación del cielo a la tierra y de la tierra hacia el cielo. La Biblia nos asegura que Dios siempre ha querido comunicarse. Lo ha hecho de muchas maneras. Por ejemplo, lo ha hecho por sueños. Si leemos la Biblia, vemos que ahí hay episodios en donde Dios habló en sueños a las personas. Podemos hablar de Jacob, que soñó que había una escalera de la tierra hacia el cielo y ángeles subían y bajaban, y él dijo: esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí pues en donde estaba incluso, o sea, Betel. Y también tenemos el caso de Daniel. Usted sabe que Daniel estaba allá preso, pudiéramos decir, secuestrado por Nabucodonosor, y un día el rey tuvo un sueño, y lo tremendo era que quería que le explicaran el sueño, y sus sabios, sus adivinos llegaron y le dijo: ¿cuál es el sueño del rey? Y él dijo: pues no me acuerdo, así que ustedes son los sabios, averígüenlo. Y mandó a matar a todos porque no lo querían interpretar el sueño. ¿Cómo vamos a saber algo que alguien soñó? Solamente Dios. Pero Daniel estaba ahí y dijo: hagan algo, denme un tiempo para que ayune y ore al Señor. Y Dios le reveló en sueños lo que Daniel tenía, y era la estatua, cabeza de oro y ahí de varios materiales. Pero Dios se revela, Dios se comunicó con su siervo a través de sueños. La Biblia habla que Dios se manifiesta también a través de visiones. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 8, dice que tuvo la visión de 4 seres vivientes que tenían cara por todos lados, y bueno, ahí explica. Lo importante es que veamos que Dios habla por visiones. ¿De qué otra manera se comunica Dios? Dice Zacarías, que capítulo 1, que se comunica a través de ángeles, y lo vemos en toda la Biblia cómo Él se comunica a través de ángeles. Específicamente con Zacarías, en los primeros versículos y capítulos, Dios le da las revelaciones a Zacarías sobre su pueblo que estaba pasando situación crítica, y se le revela a través de ángeles, porque los ángeles, eso significa de la palabra griega ángelos, que significa mensajeros.
enviados. Ellos traen un mensaje de Dios. A María un ángel le anunció, porque Dios le estaba hablando a través de ella. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces Dios estaba hablando, Dios estaba comunicando con María a través de ángeles. Incluso Dios ocupa medios naturales, físicos para hablarnos. Por ejemplo, Moisés estaba ahí en Madián, ahí en el desierto, cuando Dios quería hablar con él, Dios quería comunicarse con él y decirle, santifícate porque te voy a ocupar. ¿Y qué hizo Dios? Incendió una zarza. Y a Moisés le llamó la atención que aquella zarza ardía. Alguien pudo decir, cayó un rayo y encendió la zarza en medio del desierto. Sí, pudo haber sido. Lo raro es que la zarza ardía, pero no se consumía. Y cuando Moisés se acercó para ver lo que pasaba, dice que una voz salió en medio de la zarza y le dice, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Y ahí Dios le reveló el plan a Moisés. Entonces Dios habla así, también habla directamente. Tenemos el caso de Abraham. En Génesis vemos mucho, por ejemplo el capítulo 12, versículo 1 dice, y habló Jehová a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en muchas ocasiones leemos que Dios le habló directamente a Abraham así físicamente. Si usted quiere recordar también otra historia, en el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, vemos cómo Dios le habló a un niño. Cuando nadie podía escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando, pero nadie le ponía atención. Nadie quería prestarle atención al Señor. ¿Qué no será que Dios está así hablándonos a nosotros, diciéndonos, hey, escúchenme, hijos, aquí estoy, oigan, miren para el cielo, traten de entender lo que yo les estoy hablando? Aquel niño llamado Samuel oía que le llamaba a Dios y le decía, Samuel, Samuel, porque por nombre le habló. Y aquel niño se levantó y salió corriendo y fue donde el sumo sacerdote. Y yo me imagino que si fue como me crearon a mí, uno tenía que decir, ¿qué manda? Otro podía decir, mande, Señor. ¿En qué te puedo servir? No sé cómo le contestaba. Pero dice que Elí le decía, el sumo sacerdote, no, yo no te he hablado, anda, acostate, cipote, que ya soñaste. Otra vez se acostó, pero estaba tan pendiente que Jehová le volvió a llamar y le dijo, Samuel, Samuel. Se volvió a levantar y fue donde Elí le dice, ¿me llamaste, Señor? No, le dijo, yo no te he llamado. ¿Cómo no? Yo te oí clarito que mencionaste mi nombre. Entonces el sumo sacerdote entendió y le dijo, mira, Samuel, este no es más que Dios que está hablando. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Dios no se comunicaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado había entenebrecido la comunicación entre Dios y los hombres. Pero hubo un niño que pudo escuchar la voz de Dios y le dijo, Elí, la otra vez que oigas tu nombre, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Por qué estoy hablando todo esto? La Biblia dice, la porción que hemos leído, que hoy Dios nos habla directamente por su palabra, por su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra a morir en tu lugar y en mi lugar. El problema es que nosotros no le estamos escuchando. Muchas veces Dios nos está hablando, pero no le entendemos. ¿Por qué no le entendemos? Porque no tenemos afinado nuestro oído para escuchar al Señor. Hay un himno inspirado que cantábamos en la congregación y que dice, Dios nos habla por las aguas, nos habla por los vientos y nos dice que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Todo lo que hemos pasado y estamos pasando como país, ¿no cree que Dios nos está hablando? ¿Ya se puso a pensar que Dios nos estará diciendo? Cuando hay una pandemia, o sea, una pandemia es una enfermedad que se ha expandido por todo el mundo. No afecta solo a un país, afecta a todo el mundo. Nadie la puede detener y además de eso, muta. Cambia. Cuando ya hayan medicina para esto, se está viendo que está mutando de otra manera y hay que buscar otra medicina. Y así sucesivamente. ¿Qué nos estará diciendo Dios?
¿Acaso no nos estará diciendo Dios que solo Él tiene poder para quitar esto que ha venido? ¿Acaso no nos está hablando Dios cuando nos dice que debemos de guardar distancia entre nosotros? ¿Qué nos dirá cuando Dios nos pide que guardemos distancia? ¿Acaso no es para que valoremos el abrazo, el saludo? ¿Cuánto no quisiéramos abrazarnos en la congregación, volvernos a ver? Pero yo te pregunto, ¿y allí en tu casa, tu cónyuge? Y yo les hago esa pregunta a los hombres y nos la hacemos a las mujeres. ¿Hace cuánto tiempo no disfrutamos de un abrazo? Pero un abrazo que salga del corazón. Ay, cuando mire a la fulana, al mengano, yo lo voy a abrazar. ¿Acaso no te está hablando Dios y te dice, comienza por los de casa? Porque a veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Ya abrazaste a tus hijos? Hijos, ¿ya abrazaron a los padres? Ay, no, es que como mi mamá es bien brava. Bravos son los chullos. Es que mi papá es muy rezongón. ¿Y por qué no llevas tú la dulzura a tu casa? O tu mujer, o tu varón, ¿por qué no lleva la dulzura? No, que queremos que nos adivinen lo que andamos pensando. Hay que guardar distancia con los demás, pero con la familia no, ya se dio cuenta. Extrañamos las reuniones en nuestros grupos sociales en la iglesia. Pero ¿hace cuánto tiempo que no estabas con tu familia? Y hoy el Señor te ha obligado a estar en tu casa. No nos está hablando Dios. A mí me gusta traer la palabra y aplicarla a nuestra vida. No hacerla tan teológica y profunda, sino coloquial. ¿Qué nos está hablando Dios en esta época? Mire, estamos confinados en casa. No se puede ir a trabajar. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios? Quita los ojos de las cosas materiales. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? Como te prediqué hace algunos mensajes. Estábamos afanados, estábamos viendo, no teníamos tiempo para más que salíamos de madrugada, regresábamos ya anoche. Hay quienes no veían a sus hijos, no sabían cómo iban en el colegio, no sabían cómo iban en la escuela, qué amigos tenía, con quienes se juntaba, qué veía en la tele, qué veía en la laptop, etc. Hoy Dios nos ha confinado en casa y nos ha quitado la mirada de lo material. No se puede salir a trabajar. Debemos de pasar con la familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que valoremos a la familia. La familia es la primera institución que Dios formó. ¿Por qué cuando creó a Adán no se quedó así? Solo los hombres vivieran felices, contentos, emocionados, sin esas señoras que le estuvieran diciendo, no hubieran suegras, no hubieran madres. Yo no sé si aparecería un huevito y de ahí saldría cualquiera, no sé. Pero a Dios se le ocurrió crear una familia, incluso la relación de Él con nosotros es de familia. ¿Qué relación tenemos nosotros con Dios? Somos sus hijos. ¿Y Él qué es de nosotros? Nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él mezcla esa relación, esa metáfora de la familia es tan real, porque la familia nació en la mente y el corazón de Dios. Aprendamos a valorar a nuestra familia. Incluso estamos viviendo desórdenes atmosféricos. En nuestro país, en otros lugares, muchas familias han sido afectadas, han sido lastimadas, lo han perdido todo. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Quién gobierna el clima? ¿A quién le podamos echar la culpa de que está lloviendo, que hay un temporal, que viene un huracán, que la tempestad? Si tiene los nombres para 3 años, para las tempestades y tormentas que salgan del Pacífico y del Atlántico. Y ya salió la Amanda, ya entró el Cristóbal y ya va para afuera, y ya salió y ya viene el otro. Y eso es lo único que los seres humanos podemos hacer, ponerle nombre y dar medidas. Pero ¿quién es el que gobierna la naturaleza? ¿No nos está hablando Dios, amados hermanos y amigos? Estamos sufriendo por nuestra falta de cuidados a la tierra. ¿Por qué hay estas inundaciones? ¿Por qué se llevaron en los días anteriores esas correntadas los carros, las casas? ¿Acaso no estamos sufriendo nosotros por nuestra falta de cuidados? ¿Cuántos tiramos basura en la calle? Ah, no, solo un
papelito, me comí un churrito y lo tiré. Pero esa bolsita, por cada habitante, va llenando los tragantes y se tapan. ¿Por qué no recogemos la basura cuando barremos los patios o la calle? No, ahí le dejamos, hay que la lleve el agua. Pero después, mira, cuando se te mete el agua a tu casa, estamos sufriendo por eso, por afectar la capa de ozono. ¿Cuántos años vienen diciéndonos que cuidemos la capa de ozono? Dios nos está hablando y estamos comiendo nuestra propia desobediencia y descuido. La deforestación. ¿Por qué ya no se detiene el agua en los taludes, en las montañas, y se vienen a la ciudad? ¿Por qué se caen casas? Pues sí, están construyéndola en los barrancos. No están compactando suelos. Mire, si el suelo siembran una cosa y a puro químicos están tratando de que produzcan. ¿Por qué? Porque la ambición es el dinero. Si Dios hasta de eso habla en la Biblia, en Levítico, que hay que dejarle reposo a la tierra. Amados hermanos y amigos, reconozcamos una cosa: Dios nos está hablando. Tratemos de escuchar lo que Dios está diciendo y procuremos obedecerle. Hagamos como hizo Samuel, corramos y digámosle: habla Jehová, que aquí tu sierva te oye. Habla Jehová, que yo te voy a escuchar. ¿Qué te estará hablando Dios a ti? Quiero dejarte esto como una reflexión para que tú lo analices y lo pienses y que no solo medites, sino acciones. Tu comportamiento en casa, tu comportamiento como proveedor de tu hogar, tu comportamiento con las demás personas. ¿Estamos escuchando a Dios? El cuidado al medio ambiente. Tratemos de escucharle al Señor y no te olvides que todo lo que estamos viviendo ahorita no hay ser humano que lo pueda quitar, ni la pandemia, ni las situaciones atmosféricas. El poder está en Dios. Y a ti, querido amigo, déjame decirte, Dios te está hablando y te está llamando. Esta también es una palabra de Dios para ti. Y Dios quiere que tú abras tu corazón y le reconozcas. Quiero hacerte una invitación, amigo. O quizás tú que ya fuiste creyente y te has ido apartando. Esto no es momento para apartarse de Dios, al contrario, es momento para acercarse a Él. Escucha lo que Dios te está diciendo y haz esta oración con nosotros para que haya fiesta en el reino de los cielos. No te desconectes, oye y haz la oración y que Dios lo bendiga. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente.
Dios te siga bendiciendo.